sobre la jerarquía de los sistemas. Bueno, antes de esto está lo que son los sistemas, ya hemos hablado de los sistemas como tal. Sabemos cuál es la definición de sistema para nosotros, en base a qué está esa definición, los paradigmas que de alguna forma son el fundamento de esa definición. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se llama jerarquía de sistemas, que se refiere, todo lo que nos rodea es un sistema, pero ¿en qué categoría cae? ¿Cuál es, qué tipo de sistema es? Existe, según la teoría general de sistemas, y sobre todo un autor apellidado Bowling, que define 9 niveles de jerarquía. Sin embargo, en el texto les voy a mostrar 10 niveles, porque justamente había muchos ejemplos de sistemas que no podían caer en ninguna de las 9 categorías anteriores, así que han creado una décima, que ya no le corresponde a Bowling, de cualquier manera. Entonces, dada la idea de Bertalanffy de que un sistema siempre es parte de un sistema mayor y a su vez contiene sistemas menores, estamos hablando del medio o el entorno que domina un sistema, tenemos estos 10 niveles. El primer nivel es de las estructuras estáticas. Se llama nivel de estructuras porque estas no van a cambiar en el mundo real que conocemos. Las hemos conocido de esa manera y van a seguir de esa manera, a menos que nuestro conocimiento nos permita entender que esa estructura había sido un poco diferente. No que ha cambiado ni ha evolucionado, sino que no habíamos sabido que tenía otros componentes, pero la estructura está fija. ¿Está bien? Un ejemplo de este tipo de estructura, por ejemplo, es el agua. El agua nos permite entender que está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Algún tipo de cristal, alguna estructura biológica, microscópica. ¿Qué otro ejemplo ustedes consideran de que es una estructura? Un sistema que es una estructura que no cambia. Ejemplos. Mientras tanto, yo sigo admitiendo a los que van llegando tarde. Ejemplos. ¿El átomo tendría que ser una estructura fija? ¿Qué opinan? ¿El átomo es una estructura fija? Sí tendría que ser, pero todavía no conocemos todo del átomo. Ya, pero lo que conocemos es una estructura fija. Hasta ahora sí, creo. Ok. Si evoluciona, si el átomo cambia en otra cosa, entonces ya no es una estructura fija. No importa si conocemos o no, ahora es una estructura fija. El átomo tiene componentes. ¿Cuáles son esos? Protones, electrones, Neutrones, ¿ok? neutrones. Entonces tenemos esos componentes del átomo. Si descubrimos un cuarto componente o un quinto componente, esa estructura fija permanece. Unos están girando alrededor del núcleo, o sea, tenemos una estructura fija. ¿Otro ejemplo que me puedan dar? Otro ejemplo podría... La célula humana. Ok, la célula también tiene componentes fijos en la estructura. La célula no evoluciona. La célula está, o sea, primero, ¿la célula se puede mover? ¿La célula tiene vida? Sí, tiene vida. Ok, entonces el hecho de diferenciar la vida de la no vida también de alguna manera distingue el tipo de sistema del cual estamos hablando. Por ejemplo, una estructura biológica microscópica. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Una ameba, por ejemplo. Ok, entonces tenemos algunos elementos que son estructuras fijas, pero vayamos a algo más grande. Por ejemplo, el sistema solar. ¿Será una estructura fija?
No, porque hay estrellas que explotan, entonces va variando, ¿no? Y se vuelven meteoritos y va cambiando y al mismo tiempo los planetas van girando. Existen planetas que no son planetas o elementos o estrellas que pueden convertirse en planetas, pero no estamos hablando de una galaxia, estamos hablando del sistema solar. Hemos definido como estructura estática el sistema solar. Tenemos un Sol y planetas que giran alrededor de él. Si bien ese año se ha quitado uno de los planetas, sigue siendo una estructura fija. Es un Sol y planetas que giran alrededor de él. ¿Cuántos planetas hay? No importa la estructura. ¿Se da cuenta la diferencia? El día y la noche, o las horas del día, o el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Qué produce? Las estaciones del año también. Ok, podría ser las estaciones del año. Si bien en ciertos lugares las estaciones son más notorias, en otros lugares no, de cualquier forma se consideran 4 estaciones del año. Es una estructura, algo establecido. Y no es falta de conocimiento. No importa cuánto más conozcamos, no va a haber una quinta estación. Ya se han definido ciertos cambios climáticos, aunque haya un cambio en el clima por la polución, por la contaminación, etcétera, etcétera, estamos retrasando ciertos eventos o adelantando ciertos eventos, pero tenemos 4 estaciones, siguen siendo fijas. La composición de la sal, ¿cuál es? Cloro y sodio. Cloro y sodio, por ejemplo. Pues son estructuras fijas. Ese es un sistema, o un tipo de sistema que se llama estructura estática. ¿Está bien? El siguiente tiene que ver con un nivel que se llama relojería y tiene un comportamiento o una dinamicidad simple o movimientos predeterminados o absolutamente necesarios. El anterior no se mueve. Si bien hemos hablado de la estructura de los planetas que giran, el girar de los planetas es dinámico, pero la estructura misma, es decir, un Sol y planetas a su alrededor, es una estructura fija, estática. Entonces hay que tratar de entender bien lo que es algo estático y lo que es dinámico. En este caso tenemos un movimiento necesario o predeterminado. Puede exhibir equilibrio o no. Se llama nivel de relojería. El sistema solar se considera como nivel de relojería, ahora desde el punto de vista del hombre. Y por los movimientos de los planetas alrededor del Sol, se puede generar hasta una ciencia, entre comillas, ¿no? Como la astronomía, que vendría a ser el estudio de esas estrellas, de esos astros. De alguna manera hay ciertos comportamientos. Se sabe, por ejemplo, que un cometa va a pasar, no sé, cada cierta cantidad de años. Pues son movimientos predeterminados. El cometa no está dando vueltas por donde quiere. Tiene movimientos predeterminados. Y se va a acercar a la Tierra por la cuestión gravitacional, etcétera, etcétera, no solamente de la Tierra, sino del Sol y todo, y va a tener un comportamiento predeterminado. Es por eso que se puede predecir cuándo va a volver a pasar. O un evento como un eclipse de Sol, un eclipse lunar. El día y la noche, ya no como estructuras, ya no como el evento de 12 horas de día y 12 horas de noche, por ejemplo, sino como un evento dinámico, de comportamiento simple. Después del día sabemos que va a venir la noche, después de la noche sabemos que va a venir el día. Entonces es un nivel de relojería. ¿Qué otro ejemplo podríamos tomar? Fíjense que las estaciones, el cambio de las estaciones vendría a ser un sistema dinámico, simple, nivel de relojería. La estructura de 4 estaciones sería un nivel estático. Y como estructura son 4, pero como cambio entre estaciones es nivel de relojería. Otro ejemplo.
¿Podría ser un animal microscópico? No, o sea, el animal microscópico vendría a estar un poco más aquí o en un nivel superior si es que tiene cierto movimiento. Cuando hablamos de estructuras biológicas microscópicas es algo que no tiene movimiento, ni siquiera simple. Es que tomaba el ejemplo del dartígrado, ¿no? Que es un animal que puede sobrevivir en cualquier tipo de ambiente, entonces se llega a estar en un estado bueno, como si fuera invernando o algo así. Y cuando hay líquido vuelve a su estado natural. Ok, podría ser, en ese sentido podría ser. Ahí. Cualquier ejemplo de sistema con movimiento predeterminado o muy simple. Otro ejemplo, La fotosíntesis de las plantas. ya hay un cambio, ¿no? Se está tomando dióxido de carbono y se convierte ¿en Puede qué? ser ¿Clorofila? Oxígeno. el Dime, desarrollo humano también, perdón. ¿cómo? El ¿Otra vez? desarrollo humano. ¿En qué O sea, sentido? es un bebé, es un adolescente, un adulto, un anciano. Ok, entonces todo lo que tiene que ver con el ciclo de la vida también es un cambio, si bien no es un cambio simple, es un cambio paulatino, pero también se saben de las etapas. Entonces, si hablamos un cambio entre etapas, se considera parte del nivel. No el desarrollo como tal, todo el desarrollo del humano, sino las etapas por las cuales pasa. Ese cambio entre etapas. Pues la idea es que es un movimiento simple, desde lo que quería. Un bebé jamás va a ser un anciano directamente. Un bebé va a pasar por un niño, el niño va a pasar por un adolescente, un joven, un adulto, etc. Entonces tenemos un nivel de relojería, tenemos algo predeterminado. Tienen que entender bien que no es un cambio, que no sé, el niño se va a convertir en mayor y se va a reproducir. No estamos tratando de ver ese lado, sino los cambios en etapas específicas. ¿Está bien? El siguiente nivel, nivel 3, vamos a ver que esta jerarquía de niveles que estamos revisando es también niveles de complejidad. Cuanto más alto estemos en el nivel, son más complejos los sistemas. Cuanto más bajos estemos en los niveles, son más simples los sistemas. Este nivel se llama mecanismo de control o cibernético. También se llama en algunas bibliografías nivel de termostato. Es cuando el sistema se autocontrola de alguna manera. ¿Se acuerdan de la homeostasis? La resistencia al cambio. Entonces, justamente a esto nos referimos con un modelo homeostático. El ejemplo que podemos dar podría ser la sobrepoblación de especies. ¿Qué pasa con la sobrepoblación de especies? Vamos a poner no con humanos, sino con conejos. Ustedes tienden, no sé, empiezan a criar conejos. Tienen un par de conejitos en macho y los conejitos se reproducen como conejos. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo se equilibra esa población? Porque si no, tendríamos una población de conejos que invada toda la tierra, de un par que hemos generado. Separando la hembra del macho. No, 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 un equilibrio natural, no forzado. Por sus depredadores, ingeniero. No. Vamos a suponer que el conejo lo tenemos en nuestra casa y estamos criando un par de conejos. Nos va a invadir nuestra casa, va a llegar a cubrir toda nuestra casa. ¿Cuál es el equilibrio natural de esa población? La muerte. Ya, pero ¿en qué sentido? No es que vayamos a matar conejos para equilibrar. O sea, no tenemos que intervenir. Es un sistema de autocontrol, si quiere. ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo se autocontrola esa población de La conejos? cadena alimenticia. No. Nunca han criado conejos, ¿no? Los conejos se reproducen como conejos mientras haya espacio para hacerlo. Si ustedes le crean una conejera de cierto tamaño, ellos se van a reproducir hasta donde puedan. Luego se comen sus crías, pisan sus crías, o sea, empiezan a equilibrarse automáticamente y van a dejar de reproducirse como conejos, no por el alimento que tengan, sino por el espacio. Es una regulación natural. En el caso de los humanos, ¿cómo se controla la sobrepoblación? Un ejemplo claro lo tenemos en este momento.
Pandemia. Exactamente. Esta pandemia, ahora, el criterio del origen puede ser indiscutible. Puede ser natural, significa que se llama, según Darwin, selección natural. ¿Por qué están muriendo mayormente ancianos? O que tengan enfermedades de base. ¿Qué significa si tiene una enfermedad de base? Esa persona va a sufrir más tarde. Y los jóvenes, en la mayoría de los casos, no está muriendo. Los niños lo pasan de manera más simple. Pero niños que tengan dificultades de base también sufren. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de nuestra población? Esta pandemia. Ahora, si se ha originado en forma artificial, humana, pésimo, ¿verdad? Si se ha originado en forma natural, es parte de la naturaleza, es parte de nuestro equilibrio. Es como un sacudón de la tierra. ¿Han visto la película Un día después de mañana? El día después de mañana. Como una Sí, sí. era de hielo, más o menos, que la tierra se sacude otra vez, ¿no? Hasta cambian los polos magnéticos, creo. Pero la idea es que volvemos a generar una nueva vida. Y los que han sobrevivido, entre comillas, ya no son tantos, no van a depredar de la misma manera y vamos a volver a empezar la naturaleza y el equilibrio. Otro ejemplo es el cuerpo humano. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué es el cuerpo? Por ejemplo, porque tiene un sistema inmune, cuando se enferma y solo trata de curarse. ¿Ok? Si este virus, el coronavirus, bueno, el COVID-19 específicamente, no fuese tan duro, en la mayoría de los casos nuestro cuerpo debería contrarrestarlo. Las gripes, los resfríos son coronavirus, son tipos de coronavirus, y que nuestro cuerpo normalmente puede lidiar con ellos. Y después de estar enfermo unos 3, 4, una semana, nos recuperamos. Hay una fiebre, nuestros glóbulos blancos nos defienden y volvemos al equilibrio. Somos un organismo homeostático. Y en este caso, a los que no tienen enfermedad de base, esto es lo que está ocurriendo con el COVID. También. Pero el miedo es, ¿qué pasa si yo tengo enfermedad de base y no lo sé? Lamentablemente el bicho cuando nos infecta se encarga de determinar si tienes o no una enfermedad que puede aprovecharla. Ese es el detalle. Ahora, ¿por qué un termostato será un mecanismo de control? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Tal vez un horno que tenga un termostato, digamos, si llega a una temperatura que se necesita, entonces va a controlar esa temperatura y la va a mantener ahí. Ok, está bien. Una plancha, ustedes deben tener una plancha en su casa. Y las planchas actuales, la mayoría de las planchas actuales tienen termostato. ¿Qué implica? Se va a calentar hasta cierta temperatura. Si ustedes se olvidan de enchufar la plancha, no va a provocar incendios como antes ocurría. Antes, si se olvidaba alguien de enchufar la plancha, era signo de incendio, porque la plancha no tenía un termostato. Seguía calentando y calentando y calentando, quemaba todo donde estaba y bueno, incendio. Actualmente pueden dejar una semana su plancha, tal vez en algún momento se queme, pero va a estar entre calentarse, llega hasta el punto donde está el termostato, se apaga sola. Se enfría, el termostato otra vez regula y vuelve a encenderse. Y va a estar entre encenderse y apagarse, entre encenderse y apagarse, y puede estar toda su vida ahí, toda su vida útil. Entonces un termostato regula eso. Es lo mismo con un aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un termostato que va a comparar la temperatura deseada con la temperatura actual y en función de eso va a generar o un calefactor con algún tipo de estufa o va a activar algún tipo de refrigeración con algún esquema específico y va a mantener una temperatura deseada, termostato. Pues fíjense que este mecanismo tiene un poco más de movimiento que el anterior, porque está moviéndose o está actuando en función de cierto evento.
Pues tiene un comportamiento un poco más dinámico que el anterior. El anterior, sus movimientos son predeterminados, fijos. No importa lo que ocurra, son fijos. Mientras aquí, el evento se va a dar, o el movimiento se va a dar, en función de cierto elemento. Pero también son predeterminados en el sentido de la acción. ¿Está claro? Ok. Pasamos al cuarto nivel, que es el sistema abierto. Y aquí empezamos a diferenciar la vida de la no vida. Entonces aquí se podría considerar ya no como estructura, sino como vida. Por eso le he preguntado a su compañera cuando hago el ejemplo de célula, ¿tiene vida? Y me ha dicho que sí. Entonces, si bien como estructura, o sea, ¿qué se compone la célula? Es el primer nivel, pero la célula está más en este nivel, porque empieza a diferenciarnos de la vida de la no vida. Empieza la vida, si quiere. ¿Y por qué se considera sistema abierto? ¿Por qué se considera un sistema abierto a esta etapa? Porque interactúa con demás sistemas. Porque interactúa con su medio, exactamente. Un sistema cerrado es aquel que no interactúa con el medio. Entonces, analicemos los tres niveles anteriores. ¿Son sistemas cerrados? ¿El del mecanismo de control será un sistema cerrado? Posiblemente no, No. porque va reaccionando de acuerdo a la media. Ok, ¿el nivel de relojería será un sistema cerrado? Creo que sí. Sí, probablemente sí. ¿Y el de estructuras? Cerrado. Sí, si se fijan cómo estamos evolucionando en esta complejidad y estamos yendo a sistemas más abiertos, sistemas que interactúan con el medio y más complejos a la vez. Hay algo interesante, como ejemplo, el fuego. ¿El fuego tiene vida? No. Pero necesita oxígeno para seguir ardiendo. Si no hay oxígeno, no hay fuego. ¿Qué opinan? Sí, pero también, o sea, el oxígeno de por sí solo no es sinónimo de vida. También en caso del fuego necesitaría un material, ¿no? Que sea combustible. Ok, pero en el sentido de tiene vida, se me refiero al hecho de que está interactuando para subsistir. Necesita oxígeno para subsistir. Entonces es un sistema no cerrado, es un sistema que interactúa con su medio. Si no tiene oxígeno, se muere. Entre comillas, se muere. ¿Y que se muere lo que tiene vida? Se apaga, tal vez, sería el término más adecuado, para diferenciarlo de que no tiene vida. Pero es algo que necesita de un medio. Si no, no subsiste. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? En todo caso, cualquier organismo es un sistema abierto. O cualquier organización es un sistema abierto. Pero vamos a ver que estos elementos pertenecen a niveles superiores. Por ejemplo, el quinto nivel. Organismos de bajo nivel se los llama en el sentido de la vida. Y están caracterizados por la planta, la botánica. ¿Tienen vida? Sí. Sí. Se van a dar cuenta que si ustedes tienen una plantita en su casa y está lejos de la luz, pero tienen ventanas cerca, ¿qué va a suceder? Va a dirigir más o menos sus hojas o no sé, va a tratar de llegar a la luz. El tallo se va a empezar a torcer y va a girar hacia donde hay luz. Necesita luz.
¿Qué pasa con las raíces? Se mueven hacia donde hay agua o no. Exactamente. Entonces, fíjense que sus movimientos no son notorios. O sea, no es una planta carnívora que agarra algo y se lo va a comer. Está buscando subsistir por sí misma. ¿Tiene conciencia? ¿Qué le hace buscar subsistir? ¿Qué le hace pelear por seguir viva? Un instinto de supervivencia. Necesitaría instinto. Y sabemos que el instinto lo tienen desde los animales para arriba. Pero las plantas tienen instinto. ¿Por qué está en este nivel? Tal vez podría estar en un nivel superior. Porque aún sin ser una planta carnívora, la planta busca luz y busca agua. Busca sol y busca agua para subsistir. Aparte de los elementos que puedan estar como nutrientes, minerales, etc., busca sol y busca agua. Ok, vayamos a algo bien feo. Una persona que tiene muerte cerebral. Médicamente dicen que tiene un estado vegetal. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue funcionando, pero no hay actividad cerebral. Pero necesita alimentarse. Entonces, lo mismo que la planta, va a necesitar de sol y de agua. Pero la planta la busca. Una persona con muerte cerebral ya no lo busca. Ya no puede hacerlo. Pues para que veamos un poco la diferencia, vamos al siguiente nivel. Y el siguiente nivel tiene que ver con el nivel animal. Ok. Es discutible el hecho de por qué busca una planta o qué hace que una planta busque su alimento, o el sol, o el agua. En el caso de los animales, hay una movilidad incrementada. Ahora el animal se puede mover, la planta no puede hacerlo, aunque esos movimientos de la raíz y del tallo sí nos muestra cierto movimiento, no será notorio, o sea, no nos damos la vuelta y la planta se mueve, volvemos a mirarla y se queda quieta, no funciona de esa manera. Lo empieza a hacer de tal manera que no notamos. ¿Se han dado cuenta que ciertas flores y hojas al atardecer se cierran y en el día se abren? Pero uno no nota el movimiento, lo hacen tan lento que no se percibe. En el caso de los animales, ya hay una movilidad incrementada. Ya saben que existen, entonces tienen instinto. Pero aparte de eso, tienen receptores de información, hasta más especializados que los nuestros, de tal manera que pueden captar más información. Tienen sistemas nerviosos, tienen cerebros, pueden generar algún tipo de conocimiento, pueden responder en función de estímulos, pueden responder en función de cierto conocimiento o experiencia que tengan, en función de la percepción del medio ambiente. Es obvio, ejemplo de animales, o sea, no va a dar cualquier tipo de animal, pero lo que vamos a entrar un poco en discusión es ¿por qué están en este nivel y no en un nivel superior al nuestro? Porque el nuestro es el siguiente nivel. ¿Qué nos diferencia de los animales? La razón. La razón. Ellos no razonan, La inteligencia en todo caso sería. no tendrán inteligencia. Vamos, ¿qué opinan? Ah, En
poniendo un ejemplo, sería la conciencia en sí, como hemos visto a nivel animal, sabían que existían, pero no estaban conscientes de ello. ¿Ok? Normalmente se considera que los animales actúan por instinto, ¿verdad? Pero los animales, no hay una banda de animales que esté robando, que esté matando. No hay una organización de ciertos animales que se dediquen a hacer el mal y que vivan de eso. Tiene que ver con la conciencia y la diferencia entre el bien y el mal. Se supone que nosotros entendemos la diferencia entre el bien y el mal y aún así lo hacemos. Existen ciertos tipos de animales que podríamos considerar tienen una inteligencia superior a la nuestra. Sus formas de comunicación son superiores a las nuestras. Los delfines, por ejemplo. Los murciélagos. Las formas de percibir son superiores a las nuestras. Las águilas tienen una visión infrarroja. Pueden volar. Animales que pueden levantar 10 veces su peso. Pueden saltar 10 veces su tamaño. Pueden correr a grandes velocidades. Tienen más ventajas que nosotros. ¿Por qué están en un nivel inferior? Porque no tienen esta autoconciencia. ¿Qué te hace suponer que no lo tengan? Como dijo el compañero, no saben que realmente existen, no saben de lo que son capaces, sino solamente Hay ciertos animales, de ciertos tipos de animales, que por ejemplo tienen una pareja de por vida. Y si se muere su pareja, se quedan solos. O un instinto maternal que hace que defiendan a sus crías y las eduquen, las críen, de una forma que tal vez ciertos humanos ni siquiera hagan. Y por las ventajas que ellos tienen frente a nosotros en cuestión de fuerza, velocidad, etcétera, comunicación, ¿por qué están en un nivel inferior? porque tal vez esto no lo hacen voluntariamente, ¿no? Sino lo hacen por un instinto, algo que tienen arraigado a su especie, podría ser. ¿Ok? Eso de la conciencia es algo que nosotros hemos descubierto o hemos inventado. El detalle está en que nosotros nos diferenciamos de los animales y nos creemos superiores porque es nuestra perspectiva. Sin embargo, por ahí me acuerdo en alguna película que había escuchado, de perros y gatos creo, que los hacen hablar, y decía el perro, yo estoy aquí para cuidar a los animales, porque ellos no, perdón, a las personas, porque ellos no saben cuidarse solos. Entonces cada uno va a tener una perspectiva y una visión de las cosas. Y nuestra visión es que nosotros tenemos conciencia, nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal, tenemos autoconciencia y somos superiores a ellos. Es por eso que podemos dominarlos y tenerlos como mascotas, etcétera, etcétera. Pero es nuestra perspectiva. Pero si comparamos elementos fuera de la conciencia y el razonamiento, si quieren, analítico, lógico, nos ganan. Ok, el siguiente nivel tiene que ver con que una persona no puede estar sola. Genera sociedad. Y bueno, esto nace en un grupo social. El primer grupo social que conocemos, ¿cuál sería? La familia. Ok, llegamos a una familia. Y esta familia corresponde a un grupo social mayor. O sea, ustedes, por ejemplo, ahora, en este momento, pertenecen a un grupo social, la materia dinámica de sistemas. Y estamos interrelacionándonos y estamos entendiéndonos con un lenguaje especializado para este grupo social. Estamos hablando de la sistémica, por ejemplo. Pero si ustedes terminan la clase y luego, no sé, van a jugar algún deporte, están agrupados en otro tipo de organismo social. Un equipo de fútbol, un equipo de básquet, un equipo de vóley, que tiene su propio lenguaje. El lenguaje será las reglas de fútbol, las reglas de básquet. Si el domingo van a alguna iglesia, no importa si es católica o no, se van a
comunicar con los demás elementos sociales de ese grupo con sus propias reglas. Tal vez hasta la fe es una, y su lenguaje sea diferente, su lenguaje sea más bíblico. ¿Entienden? Entonces se han ido creando organizaciones sociales de acuerdo a ciertas características de grupo. Antes existían los clanes en el caso de Europa, pero existían, no eran familias, no me acuerdo cómo se llamaban, de ahí han derivado hasta los apellidos, tribus. Entonces se han ido organizando porque creían que tenían algo en común y se comunicaban en ese sentido. Entonces, no existe un humano que pueda vivir solo, a menos que esté en una isla abandonada. Siempre el humano va a buscar ser parte de un grupo social, aunque sea solamente la familia. ¿Está bien? Y obviamente estos símbolos nos permiten comunicarnos. Por lo tanto, el siguiente nivel justamente corresponde a esos símbolos. Nos hemos juntado y ahora tenemos que comunicarnos. ¿Qué necesitamos? Elementos simbólicos. Y ahí hemos inventado el lenguaje, una forma de escritura, lectura de un idioma respectivo. La matemática, las ciencias, las artes para comunicarnos, la moral, la filosofía, las leyes para regirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vayamos donde vayamos y pertenezcamos al grupo social que pertenezcamos, van a existir lenguajes o elementos simbólicos de comunicación, siempre. En su familia van a tener un lenguaje simbólico de comunicación. Tal vez sean los abrazos, tal vez sean las palmadas, tal vez sean simplemente miradas. Y están conviviendo en una organización social. Van a otro lado y van a cambiar las reglas y ustedes se van a adaptar. Entonces, manejamos un montón de reglas dependiendo de dónde estamos. Un montón de elementos simbólicos. Y si nos falta, nos inventamos. En esta pandemia ya no se saluda de mano. Y se ha inventado otro tipo de saludo. Ya no se pueden ver las bocas. Entonces, con los ojos uno tiene que ser más expresivo. Pues seguimos inventándonos para relacionarnos. Y si ocurre otra cosa, nos vamos a inventar otra cosa para seguir comunicándonos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Inge, Sí, entiendo. sí. Ok. Entonces vamos a, ya que han entrado la mayoría ya, son 33, fíjense. Entonces, de 70, prácticamente la mitad. Entonces van a empezar a organizarse en grupos de 3 para que a partir de la siguiente semana empecemos a designar trabajos. Aquí está justamente el libro de la Teoría General de Sistemas y en la clasificación que les acabo de mostrar. Pero fíjense que esta clasificación termina en los sistemas simbólicos. Le corresponde a Bowden, como les decía. Sistemas simbólicos. Entonces, pregunta. ¿Dónde entraría la idea de la fe? ¿En cuál de los 9 sistemas? ¿Dónde entraría lo espiritual? Hay gente que cree en brujas o en espíritus. ¿Simbólicos? Simbólicos, no. Simbólico es una forma de comunicarse en un organismo sociocultural, como está aquí arriba. En este necesitamos de estos símbolos. Nos consideran los autores de que faltaba algo y le llaman sistemas trascendentales, es decir, aquellos que no podemos explicarlos, que todavía no los conocemos, que no son ciencia, pero que todavía existen. Es como el eslabón perdido, que viene primero, el huevo o la gallina. ¿Dónde se ha originado? Si bien la evolución, la teoría evolucionista nos puede mostrar de que en muchos años el mono ha evolucionado en el hombre y que bueno, en estos años estamos evolucionando en algo superior y que nos vamos a ir adaptando, esta teoría, la creacionista nos dice que hemos salido de un hombre y una mujer. La teoría evolucionista no nos muestra el origen, porque ¿quién ha puesto ese primer mono? ¿De dónde ha salido el mono? Entonces hay cosas que no podemos explicarlas por falta de conocimiento, por falta de ciencia. Entonces estas están por encima del entendimiento humano.
¿Han visto en la lectura de, o han leído en esa de Suselakov? Lo primero que decía era hablar de Dios. Y no estábamos hablando de Dios de manera general. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Quién se estaba refiriendo a eso? ¿No se acuerdan lo que han leído ya? Decía que el universo era un gran reloj, tradicionalmente, que estaba manejado por una deidad. Si no recuerdan quién era, pueden volver a leer. Es el primer párrafo. La religión. Podemos ser ateos o creer en algo. Y cuando creemos en algo, es cuestión de fe. Si uno es fanático religioso, se va a escudar en la Biblia, por ejemplo, suponiendo que sea cristiano. Pero la Biblia tiene un montón de huecos, porque son libros puestos por un emperador en el año 1, si quieren, recopilados, y son escritos que hablan de formas, de hechos comunes. Y todos aquellos que diferenciaban los han sacado. Se llaman evangelios apócrifos y están en el Vaticano. Aquellos que podían hablar de un hijo de Jesús, o que podían hablar de la humanidad de Jesús y no el hecho de que era como un Dios, han sido eliminados. Hay muchas etapas de la vida de Jesús que no se conocen. Entonces, se reemplaza por cuestión de la fe, la idea de Dios. Pues hay elementos científicos, o ciencia o conocimiento que no se tiene y que simplemente se cubre con la fe. No, simplemente no quiero que lo malinterpreten. Es cuestión de fe. Entonces, ¿dónde entran estos elementos? En algo que no se puede entender, en algo que no se conoce aún. Se llaman sistemas trascendentales. Entonces, cualquier cosa que veamos en nuestro entorno, aún estos elementos que no podemos entender, van a tener una categorización en estos niveles. Van a caer en alguna de estas categorías. Y estos son niveles de complejidad. Fíjense, en relación a la estructura, al primer nivel, ¿cómo podríamos explicar esto del último nivel? La existencia o no, no importa, no vamos a discutir su existencia o no, sino pero una idea sobre un Dios. Ese Dios que ha creado la estructura en todo caso. O la metafísica, dimensiones paralelas, los espíritus. Independientemente de que lo crean o no. Pero hay elementos que no se pueden entender ahora, que no se pueden explicar ahora. Y estos elementos son altamente complejos, entonces están en el último nivel de esta jerarquía. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Okay. Están participando muy pocos, son muy contados los que participan. Hay otra clasificación interesante que le corresponde a Jordan, y él habla de 3 principios. El primero es razón de cambio. O sea, ¿va a cambiar o no va a cambiar? Si tiene un objetivo o no tiene un objetivo. Si recuerdan, una definición común de sistema es un sistema de partes interrelacionadas con un objetivo común. Pero en nuestra definición no hemos puesto eso, ¿se acuerdan? El objetivo común, no lo hemos puesto. Porque puede no existir un objetivo, sin embargo los elementos están intensamente interrelacionados. Y Jordan nos va a mostrar eso. Y el último es la conectividad. ¿Cuánto están cohesionados esos elementos? ¿Densamente o parcialmente? Entonces, en función de estos 3 elementos, se pueden generar combinaciones. Y tenemos justamente 8 combinaciones de estos 3 elementos. Vamos a empezar con el primero. Esta es la razón de cambio. ¿Se acuerdan? Entonces, la razón de cambio puede ser estructural o puede ser funcional. Estructural es como el nivel de estructuras. Funcional es algo más dinámico. Que tenga un propósito o que no lo tenga. Y el último, la conectividad. Que sea parte o esté densamente conectado, organístico, o que no esté densamente conectado, mecánico. Entonces, en función de esta combinación, es un poco complicado dar ejemplos, entonces vamos a basarnos un poco en los ejemplos que da Jordan.
Estructural con propósito mecánico, una red carretera. Estructural porque pueden de esta red desaparecer algunas carreteras o incorporarse nuevas. ¿Tiene un propósito? ¿Qué opinan? La comunicación de ciudades, de países. Exactamente, tenemos una forma de comunicarnos, tiene un propósito. Es mecánico. Si retiro las carreteras, ¿sigue siendo una red vial? Sí, porque se pueden seguir generando caminos. O sea, la carretera no va a ser la autopista, ni el pavimento, sino las formas de comunicarnos, los caminos posibles. Estructural con propósito organísmico. Un puente en suspensión, por ejemplo, el puente del viaducto. Ese es un puente en suspensión. Y claro, ya por el paso del tiempo le han puesto ciertos soportes que ya no están en suspensión. Al principio lo era. ¿Qué pasa si esos tensores que están manteniendo elevada la plataforma se rompen? Como se han roto aquí en la 6 de agosto. Deja de existir el sistema. Entonces es organísmico. Sus elementos están densamente conectados, a diferencia de este otro. ¿Entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, Esta otra es interesante porque es sin propósito. ¿Para qué servirá una cordillera? Es interesante porque cuando nieva se ve bonito. ¿Cuál es el propósito de una cordillera? Si le falta uno de los cerros a la cordillera, ¿sigue siendo cordillera? Sí, por eso es mecánico. Pero ¿cuál es el propósito de una cordillera? Entre Chile y Bolivia, ¿para qué sirve? Es nuestra frontera. Tal vez por eso hemos perdido el mar, porque era más dificultoso llegar. Pero ¿cuál es el propósito de una cordillera? Pues aquí nos podemos dar cuenta que existen ciertos sistemas que no tienen un objetivo común, que tienen elementos interrelacionados, sí, pero que no tienen un objetivo común. O no hemos hallado un objetivo desde nuestra perspectiva. Otro elemento que ya no es mecánico, sino es organístico y sin propósito es una burbuja. O cualquier sistema de equilibrio. Una pompa de jabón, una burbuja. ¿Cuál es el propósito? Ha atrapado un poco de aire, pero ¿cuál es el propósito? Podemos considerar que es divertido o que es interesante, pero ¿cuál es el propósito de la burbuja? ¿Tiene algún propósito? no tiene propósito. Entonces, si se fijan, existen sistemas sin objetivos, sin propósito, pero existen. Tenemos una combinación de funcional, mecánico, con propósito. Ya no son estructurales, ya no se componen de elementos estáticos, son como dinámicos. Una línea de producción. Una falla en una máquina no afecta a las demás. Mecánico. Sigue produciendo, si estamos hablando en paralelo o en serie. En serie se puede afectar, en paralelo, por ejemplo, una línea de producción. Una máquina que falla va a seguir funcionando. Discos duros colocados en RAID. No importa que un disco duro falle, los demás van a seguir funcionando y se puede colocar en caliente el otro disco duro. Nos podemos encontrar ejemplos para esto. Funcional con propósito organísmico, nosotros, o cualquier organismo vivo. Es organísmico porque nos falta algo y no hay organismo. ¿Tenemos un propósito? Consideramos que sí. Tenemos una propiedad esencial, ¿se acuerdan cuál era? Vivir. Vivir, ok, esa es nuestra propiedad. Pero ¿cuál será nuestro propósito? Un poco complicado, ¿verdad? Porque alguien nos dice, todos nacen con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿La sociedad ha marcado nuestro propósito o nosotros tenemos que marcar nuestro propósito? ¿Se acuerdan de esa rueda del aprendizaje que les he dicho? Ahí está su propósito. Ustedes deberían de marcarlo. Pero tenemos un propósito. Si no, ¿para qué estamos viviendo, verdad? ¿Para qué tener la propiedad esencial si no tenemos propósito? No significa que estoy motivando el suicidio, pero simplemente es el hecho de que tenemos vida. Pero si estamos aquí viviendo,
Tiene que ser por algo. Ahora, ¿quién defina eso? No importa. Tenemos que darle un propósito notar, si no lo tenemos. Los últimos es funcional, menos estructural, no tiene propósito y es mecánico. El ejemplo que nos da el autor es un poco trivial, porque dice el cambio de flujo de agua como resultado del cambio de ruta del río. El Silala, por ejemplo. Bolivia dice que se ha alterado porque se han hecho canales artesanales, canales, ¿cómo se dice? No naturales, canales artificiales, para cambiar el flujo del agua, para favorecer a las mineras de Chile, por ejemplo. Entonces, si vamos en este caso a garantizar el hecho de que estas mineras reciban agua que antes no recibían, sí tienen un propósito. Pero si cambiamos el flujo como resultado del cambio de la ruta del río sin necesidad de hacerlo, lo que ha ocurrido en Tiquipaya, por ejemplo, con el río Taqueña. Nadie ha cambiado el flujo, simplemente han empezado a deforestar. La forestación que cumplía cierto propósito ahí de contener posibles rebalses o derrames ya no existe. Y sin vegetación, la tierra es tierra, se desliza. Entonces nos puede dar un ejemplo de lo que está ocurriendo. Y el último es un poco más, no trivial, sino más difícil de entender. La continuidad espacio-tiempo. Es funcional, no tiene un propósito, pero es densamente conectado. ¿A qué nos referimos con la continuidad espacio-tiempo? Hemos escuchado N veces esto, sobre todo en eventos donde hay máquinas del tiempo, y que uno no puede volver al mismo tiempo ocupando el mismo espacio. Lo que pasa, lo que está pasando en este momento, lo que les estoy diciendo, está ocurriendo en un espacio y en el tiempo. Y que no importa que mañana repitamos la clase, no va a volver a ser ese espacio y ese tiempo. Hay una continuidad de espacio-tiempo. Mañana voy a ser un día más viejo, ustedes también. Y mañana tal vez se me ocurra otro ejemplo que no se me ocurrió hoy día. Esta continuidad de espacio-tiempo es funcional, es organísmico y puede no tener un propósito. Estamos hablando de esta continuidad, no de nosotros. Un poco complejo. Pero esta es otra visión de una forma de ver una clasificación de sistemas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Ok, lo que nos queda es simplemente hablar de los sistemas dinámicos y vamos a hablar un poco de los modelos el día martes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, ¿los grupos es para la siguiente clase? Sí, ya el día martes ya me pueden dar de grupos, vamos a empezar a requerirlos a través del mismo Classroom. Voy a armar los equipos y les voy a ir dando los trabajos para que yo empiezo la parte inicial de la teoría y luego ustedes van a empezar a ver lo que se llaman arquetipos, ejemplos de arquetipos. ¿Dudas?